anterior, Gabriel, bueno, sobre esa supremacía y sobre ese declive. Y hablábamos un poco, bueno, sobre esa industria cultural y musical. Y me recuerda mucho, por ejemplo, Zapatos de mi conciencia de nuestro panita Lee Primera, que decía un poco, es descubrir a fondo los que van comiendo dioses y defecando demonios. Es así. O sea, la población tiene la posibilidad de ver, y que además únicamente no se trata de una supremacía, pues yo creo que también el Vaticano nos representa una cúpula importante, que en otros programas yo conversaba con un artista plástico que, bueno, pintaba a José Gregorio Hernández, y yo le decía que a mí me parecía hermosísimo, de hecho, que el pueblo venezolano rebelde por naturaleza ya haga santo a una persona que todavía no es beato, que era siervo de Dios. O sea, eso es parte de nuestra rebeldía como venezolanos. Pero esos zapatos de la conciencia del venezolano y de la población del mundo se ve mancillado todo el día con eso. Pero, como yo decía en la introducción del programa, la manera de hacer la guerra cambia. Se tiene un aparato militar, Estados Unidos tiene un aparato militar importante, y además unas armas que, bueno, que están un poco relacionadas a la inteligencia artificial, que, bueno, es innegable que tienen una punta de lanza con eso, pero cambia la manera de hacer la guerra. Y yo quiero que nosotros hablemos de esa industria, que ya un poco habíamos adentrado en ese tema en el segmento anterior, pero que, bueno, crea ese éxodo y crea esa población y esa sociedad en decadencia que va olvidando sus raíces, y yo creo que eso es una preocupación que nosotros en conversaciones específicamente siempre intentamos, digamos, desarrollarnos por allí. O sea, hemos estado con invitados, por ejemplo, que tienen que ver un poco con la afrovenezolanidad, ¿no? Con la religiosidad del venezolano, porque yo, por ejemplo, en la religiosidad del venezolano empiezo a investigar y yo digo, ya va, pero espérate, no, esto no tiene que ver un poco ni con la religión yoruba, que es africana, tampoco con la cosmovisión indígena, ni tampoco con el catolicismo. O sea, yo he llegado como a la conclusión de que el venezolano por naturaleza es espiritista, pero cuando tú te adentras al espiritismo venezolano entiendes que la deidad superior es María Leonza, y yo digo, wow, o sea, nosotros somos completamente feministas y aborígenes además. O sea, tenemos algo adentro que, a pesar de que nos estén mancillando todo el tiempo con una industria musical y una industria cultural bastante agresiva, bueno, todos los días estamos desde la naturaleza y desde lo pequeño y desde lo que compone al venezolano luchando contra eso, aunque no lo creamos. Claro, eso tiene que ver específicamente porque en Venezuela y en este pueblo siempre ha existido resistencia. Siempre ha existido resistencia desde la dominación, en este caso del Imperio Español, que recordar la férrea resistencia que establecieron nuestros indígenas y nuestros aborígenes aquí en este territorio. Y es normal que tú, mientras vivas y seas parte de un espacio geográfico y un espacio territorial y tengas una cultura y tengas una forma de ver las cosas y tengas una forma de relacionarte con tus iguales, y llegue otro invasor, en este caso, a querer imponerte otra lógica y otra forma de ver el mundo, bueno, ya resistencia, pues. Por eso es que siempre se habla de que en la guerra no es la misma la voluntad de quien está defendiendo su territorio a la voluntad del invasor. Entonces, esa misma resistencia se expresó aquí en la guerra de independencia por la liberación de Venezuela. ¿Cuánto sacrificamos nosotros? A Venezuela le fue exterminada un poco más de la mitad de la población, de los venezolanos y las venezolanas que lucharon por la independencia frente a lo que era la dominación del Imperio Español. Entonces, esa misma resistencia se ha expresado históricamente y siempre se enfrenta a la lógica de la dominación de cualquier otro pueblo. Entonces, en el caso específicamente de Venezuela, nosotros hemos, a pesar de estar en el mismo espacio geográfico mundial al del imperialismo estadounidense, por lo cual, inclusive en alguna oportunidad, un autor señalaba de que para nuestros pueblos latinoamericanos es mucho más complejo su proceso de liberación que para otros pueblos en el mundo. Y es porque estás en el mismo espacio de lo que considera Estados Unidos su espacio vital efectivo de dominación. Y por eso los valores, por eso te imponen todo lo que tiene que ver específicamente con su cultura, con su forma de ver las cosas y de entender el mundo, que la forma de Estados Unidos de entender el mundo es una forma de dominación, una forma de subordinación, claro, una forma total de subordinación. Ahora, tú hablabas de la decadencia. Yo preferiría hablar de la decadencia del imperialismo. Esa decadencia viene dada por muchas razones. Viene dada, entre otras cosas, por lo que hoy se le plantea en el terreno internacional. Hoy existe una importante cantidad de polos emergentes, de potencias emergentes que están disputándole a Estados Unidos el dominio en el control de la economía a nivel mundial. Como tú bien lo señalabas, el Producto Interno Bruto hoy de Estados Unidos está superado con creces por el Producto Interno Bruto que desarrolla China, en caso.
Dejó de ser la fábrica mundial Estados Unidos para ser hoy, en este caso, la República Popular China. Es la fábrica del mundo. Y frente a eso, hoy el proyecto de dominio en el tema económico pareciera favorecer ampliamente a el polo asiático, específicamente de desarrollo, que a Estados Unidos. Entonces, hay una decadencia en este caso, sobre todo en su preeminencia y en su control económico en el mundo. Frente a esa realidad, bueno, esa decadencia también se expresa inclusive en mayor agresividad por parte del imperialismo, porque frente al hecho de no aceptar que hoy está siendo desplazado como la potencia hegemónica en el mundo, bueno, frente a eso, Estados Unidos tiene lo que señalábamos, un conjunto importante de armamentos y por supuesto de potencial de fuerza militar, que en este caso puede emprender y nos pones a las puertas de una posible conflagración mundial, nos pones a las puertas de un posible conflicto y una guerra mundial. Por eso hoy la principal tarea, y en este caso el Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz, la reivindicamos, es la lucha por la paz en el mundo. Ahora, pero la paz no puede ser como la paz que señalaba la primera, la paz de los sepulcros, es la paz con justicia social, es la paz donde los pueblos tienen las condiciones para tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la alimentación, acceso a la recreación y acceso a la cultura, que son aspectos que inclusive hasta eso el imperialismo intenta bloquearle a los pueblos. Cuando tú tienes una industria del cine poderosísima, en la cual controlas y manejas todo a tu antojo, entonces tú estás buscando borrarle a los pueblos su cultura, estás buscando borrarle a los pueblos su memoria histórica. Inclusive a través de la industria del cine buscan borrarle la memoria histórica a los pueblos y cambian todas las versiones. Hoy en el cine se representa que Estados Unidos fue quien venció en la guerra de Vietnam, y eso está representado en todas las películas norteamericanas, cuando la realidad fue totalmente otra, que el gran vencedor de esa guerra fue el pueblo y el ejército vietnamita con Ho Chi Minh al frente. Entonces, eso es solamente un ejemplo de lo que Estados Unidos pretende mostrarle al mundo. Hoy estamos en una situación bastante compleja, donde ellos también intentan representar que siguen siendo la potencia hegemónica, y en el caso de Venezuela lo intentan exponer de esa manera. Tú bien lo señalabas, Estados Unidos también ha cambiado su formato de guerra contra los pueblos. Una de esas guerras viene dada específicamente con la nueva guerra que dicen que es guerra diplomática. Yo creo que eso diplomático no tiene absolutamente nada, tiene que ver con la política de las sanciones de Estados Unidos, con las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, que generan baja, que generan muerte, que generan sufrimiento, que generan dolor, tanto o superior a lo que hace una guerra convencional. Entonces, eso es otra forma de enfrentar hoy al imperialismo. Bueno, y fíjate que nosotros, por ejemplo, en TV Caricuao, que te comentaba, almacenábamos importantísima información cultural, no solamente para la parroquia Caricuao, sino para una Venezuela entera. Y nosotros estamos en el dilema de cómo hacemos para guardar ese archivo fílmico, porque la obsolescencia programada acaba con la historia. Y, o sea, si tú conviertes un material en MP4 y en 5 años lo ruedas en una computadora, eso no te va a rodar. Esa es la manera de acabar con la historia de los pueblos. Y nosotros estamos en ese gran dilema. Nosotros tenemos materiales almacenados en Numatic, Betacam, Betamax, además que no existen en Venezuela, son muy pocos los lugares donde se tienen unas editoras y donde poder digitalizar esos materiales. Aquí en la televisora lo tenemos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros con esos materiales de aquí a 5 años? Si la juventud ahorita, bueno, lo puede conservar, los puede ver, ¿y mis hijos? O sea, cuando yo tenga hijos, cuando tú los tengas, cuando esta generación los tenga, ellos van a conocer lo que nosotros conocimos. El imperio poco a poco va borrando tu historia. Y yo creo que esa es la manera de hacer la guerra. Y un poco lo que nosotros le decimos en TV Caricuao a los muchachos. O sea, las redes sociales es un arma de guerra. Es importante, es comunicacional. Yo como periodista lo entiendo. Cambia también y se transforman los hechos. Pero es una dualidad y digamos un arma de doble filo que es bastante peligrosa. Las redes sociales, la industria del cine, la música, además, que yo digo que genera algo en, digamos, en la mujer y en la manera de que te consumen, porque yo creo que eso también tiene el imperio. O sea, cosifican a la mujer y al hombre también. Entonces, ¿de qué manera a través de la música yo soy un objeto de consumo, únicamente de consumo para el hombre o para la sociedad? Eres una mercancía. Para el imperialismo, todo lo que existe en la sociedad es una mercancía y así lo convierte. Y como mercancía es fácil comprarte, venderte, desecharte, utilizarte. Es así, pues. Entonces, el imperialismo ha tenido
por supuesto, como sistema de dominación en el mundo, esa característica fundamental. Y así lo hacen. Y entonces entienden a la mujer, entienden al hombre, entienden al anciano, al niño, que son meramente una mercancía que se transa en el mercado, que es posible transarla en el mercado. Ahora, frente a eso, ¿qué tienen que hacer nuestros pueblos? Tú bien lo señalabas, el tema del progreso tecnológico no tiene que estar reñido para nada, ni subordinado a todo el tema del acervo cultural, del preservar nuestra historia, de preservar nuestra cultura, de rescatar lo nuestro. Y ese rescatar lo nuestro pasa porque nosotros, así como hoy le podamos dar a nuestros niños un teléfono para que acceda al mundo de la tecnología y al mundo de la información, también podamos darle un libro, también podamos enseñarles a jugar un juego tradicional, también permitamos inclusive que el tiempo que tengan nuestros niños no sea consumido en estas actividades que exclusivamente lo abstraen de su realidad concreta y material. También eso es una forma de dominar a los pueblos. En la medida en que los pueblos no saben e identifican sus problemas, en esa misma medida, entonces no van a luchar por sus derechos, no van a movilizarse, no van a organizarse, no van a luchar por sus reivindicaciones. Es una forma de dominación muy perversa, pero nosotros estamos seguros de que a pesar de esa realidad, los pueblos son capaces de insurgir, los pueblos son capaces de entender. Nuestro pueblo venezolano, insisto, tiene una historia de resistencia muy heroica. Su resistencia ha sido siempre estoica, firme, valiente. Y nuestro pueblo venezolano va a seguir resistiendo. Y estamos seguros que la cultura, la historia de este pueblo es mucho más grande y siempre estará a la altura de sus luchas. Ahora, para finalizar el segmento, ¿Venezuela representa una amenaza para el imperio estadounidense? Sí, sí representa una amenaza porque aquí en este país estamos luchando por construir un modelo distinto a ese modelo que ellos nos han querido presentar de injusticia, de hambre, de miseria, de pobreza, de exclusión, de discriminación. Entonces sí representamos una amenaza. Al imperialismo sí. Ahora, a los pueblos somos una esperanza. Para los pueblos somos un referente. Para los pueblos nos podemos convertir nosotros realmente en un instrumento que permita acumular fuerza para terminar de dar la estocada final, para que el imperialismo termine de morir y nazca lo nuevo. Bueno, te damos de verdad las gracias infinitas por compartir tu conocimiento tan vasto con nosotros, con esta audiencia que tanto lo necesita en este momento. Este siempre Conversaciones y TV Caricuao, tu casa, tu ventana, bueno, para el análisis, para la reflexión. Nosotros resistimos y nosotros seguimos resistiendo, pero para el futuro queda triunfo y victoria. Depende de nosotros. Quedan en sintonía de TV Caricuao, su televisora alternativa, participativa y comunitaria. Muchas gracias.